Saludo nuevamente con la paz del Señor, entonces ahora aquí estamos bien con Él. Antes de compartir el mensaje, permítame solo dar unas dos indicaciones. Una de carácter general, pedirles que por favor nos ayuden para la canasta de amor que lo entregamos quincenalmente, con víveres, granos secos, arroz, azúcar, atunes, aceite que requerimos. Y la otra solo para las personas que se bautizaron la semana pasada, que por favor nos hagan la entrega de las túnicas que les dimos para el uso. Bueno, entrando directamente en materia, no sé si algún rato nos pasó, y cuando nos pasó nos preguntamos de por qué cuando uno a veces hace las cosas bien, ¿no? O nos esforzamos por hacer bien, no es que seamos jueces de nosotros mismos, no sería lo correcto, pero a veces que uno se encamina, ¿no? Y dice, ya voy a hacer las cosas bien, voy a buscar de Dios, voy a tratar de cumplir como hijo de Dios y como ciudadano, como miembro dentro de la familia, ya sea como padre, madre, hijo, hermano, etcétera, etcétera. En el trabajo, tratar de hacer las cosas bien o en los estudios, en fin. Uno comienza en ese camino, ¿no? Y va perseverando en esa situación, en esa condición. Y de pronto le viene una catástrofe, le viene una situación difícil, le viene una prueba de esas, hijo, que uno se pregunta, ¿no? Uno dice, ¿qué pasó? Si se supone que estoy haciendo las cosas bien, si se supone que estoy tomando el camino correcto. Y cuando le pongo empeño, y más aún en las cosas de Dios, de pronto me sale la vida con estas circunstancias, ¿sí? Pues déjeme decirle que nadie está exento de que efectivamente eso suceda. Es decir, no porque nosotros hagamos muy bien todas las cosas, eso quiere decir que nunca nos va a pasar nada, ¿no? Más bien lo que debemos entender es que aunque hagamos las cosas bien y nos llegara a pasar algo indebido, lo importante es que esa situación, esa dificultad, esa adversidad que de pronto nos puede llegar, ¿sí? Por un lado nos deje una enseñanza y por otro lado le glorifique a Dios. Eso es lo importante. Eso pasó con un rey de Judá, que igualmente son de esas cosas que uno a veces no entiende, pero qué bueno que estén escritas en la palabra, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque este rey que se llama Ezequías, este rey de Judá, es uno de los mejores reyes que tuvo Judá, junto con Josafat, bueno, obviamente con David, a quien se refieren, dice siempre con David, su padre. Este hombre Ezequías fue un hombre de bien, ¿sí? Comenzó su reinado a temprana edad, lo habla Segunda de Crónicas, capítulos 29, 30, 31 y 32, hablan de él, ¿sí? Y comienza por ahí, por el 29, diciendo que él hizo lo recto ante los ojos de Dios, ¿no? Y digo, son cosas que uno no entiende por qué. Porque en cambio su padre, Acaz, ¿sí? No Acab, Acab era rey de Israel, este es Acaz, rey de Judá. Su padre en cambio hizo todo lo malo, hizo todo lo malo de los peores reyes que tuvo Judá. No obstante, ve a su hijo, hizo las cosas bien. Entonces, ¿qué demuestra esto? Esto demuestra al menos dos aspectos. El uno, que no es pretexto, aunque yo reconozco y sé que hay una fuerte influencia, pero no es pretexto de que como mi padre o mi madre o mis antepasados hicieron lo incorrecto y ellos tenían tales actitudes inadecuadas, etcétera, etcétera, entonces por eso yo soy así. No necesariamente, no necesariamente. Así como tristemente hay familias buenas, padres buenos con un resultado de hijos malos, también puede haber al revés, y este es el caso de Ezequías. Usted puede leer, por ejemplo, del rey Acaz de Judá, y va a ver primero que se habla poco, y lo poco que se habla mal. Todo es malo. Hizo lo malo ante los ojos de Dios, atentó contra el templo, sacó todas las cosas del templo, las cosas valiosas, los tesoros que habían sido consagrados para Dios. Es decir, hizo todo lo malo el papá de él. Y él en cambio hizo todo lo bueno. Por eso digo, primer aspecto de los dos que quiero destacar es que no necesariamente uno tiene que justificarse, ¿sí? con antepasados que hicieron mal para decir, es que como mi papá tomaba, por eso es que a mí me gusta tomar. Es que como yo fui criado en un ambiente de violencia, por eso soy violento. Yo sé, insisto, ¿sí? que efectivamente hay una fuerte influencia, pero se puede cambiar, primera cosa. Y la segunda cosa es que efectivamente el papá puede ser muy malo, ¿sí? Pero si tiene una buena mamá,
puede hacer de ese hijo un hombre de bien. Las mamás como contestan, es que así tiene que ser, ¿no es cierto? Y ahora déjeme decirle también lo mismo, pero a la inversa. Puede haber una bruja malvada, sí, pero si hay un hombre de bien, bien paradito, bien consciente, centrado, también puede ser hijos de bien. Sí, exacto. Ahí tenemos que aprovechar los hombres y decir amén. ¿Sí? Bueno, entonces, eso nada más como un preámbulo. ¿Qué hizo este hombre Ezequías? Ya le digo, con un mal ancestro, pero este hombre Ezequías, por ejemplo, lo primero que hizo, a pesar de su juventud con la que comenzó, es dejarse ayudar de gente buena, rodearse de gente buena, eso es correcto. ¿Sí? Vea cuántas fatalidades han llegado a nuestras vidas por influencia de terceras personas. Entonces lo correcto es, vea, si yo quiero hacer las cosas bien, ya quiero ser cristiano, ya después de la pandemia dije, ya pasa la pandemia y me comprometo con Dios, perfecto. Entonces lo que tiene que hacer es seguir las prédicas que tenemos entre semana también, venir los días domingo y tratar de acercarse de gente buena. Ya en el próximo año ya retomamos todo, Dios mediante, que nos ayude, que no haya ninguna situación difícil. Y vamos, ¿cierto? Entonces, si hay grupo de varones, vengo al grupo de varones, ahí me hago amiguito. Que si hay grupo de universitarios presenciales, ya estamos con los universitarios presenciales, entonces tengo que rodearme de ellos. Y cuando vengo a los universitarios, tengo que conversar porque está con el otro al lado. ¿No es cierto? Si no vengo a los universitarios, estoy... ¿Sí? Y el pastor se mata hablando y hasta se inventa chistes que les caen pésimos, además, mis chistes. ¿Sí? Hay algunos que se ríen de lo malo de los chistes. ¿Sí? Y alguien se ríe por ahí y el otro... Reaccione, hijito, respire, ve al lado, hay gente, converse. Sí, porque el mejor círculo es el cristiano. Con todas nuestras fallas, con todos nuestros errores y defectos, el mejor círculo es el cristiano, ¿no es cierto? Entonces, ya vamos a tener también con el grupo de adolescentes, más adelantito vamos a tener una reunión presencial para que desde el próximo año ya sean todas las reuniones presenciales. Entonces, rodearnos de gente buena. Eso hizo él. Se rodeó de gente buena, se dejó ayudar de esta gente buena. Y ellos le recomendaron, le dicen, ¿sabes qué, Ezequías? Lo primero que tú tienes que hacer, hermano, es restablecer la relación tuya y del pueblo con Dios. Porque cuando uno está mal con Dios, separados de Dios, nada podemos hacer. Así que eso es lo primero, ¿sí? Ellos estaban bajo amenaza del rey de Asiria, que había conquistado al reino del norte, que era el reino de Israel, y ellos de Judá. Entonces dice, haz las cosas como tienes que hacer. Así que él lo primero que hizo es reparar el templo, ¿sí? Dice que sacó las puertas del templo, arregló el templo, arregló toda la situación, los muros que estaban alrededor del templo, los pórticos, todo, arregló eso. ¿Por qué arregló primero el templo? Porque lo que él quería es decirle al pueblo, primero pongámonos a cuentas con Dios, hagamos bien las cosas con Dios y el resto viene por añadidura. ¿O no dice así la palabra de Dios? Que busquemos primero el reino de Dios, su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces restauró el templo. Una vez que restauró el templo, restauró el orden sacerdotal. Entonces dijo, a ver, tenor, vos eres de la alabanza, hermano, ahí, divídase. Los instrumentistas que les dirige el Francis, los cantantes los diriges tú, y vamos a estar ahí, y vamos a orar, y vamos a ponerle ganas, ¿no es cierto? Entonces restableció. Había los porteros que eran muy importantes, tan importantes como lo son el día de hoy, que estuvieron ahí nuestros porteros, ¿no es cierto? De lujo, el Eduardito Proaño y el Wilito. Entonces ellos entran. La gente ahora entraba así, no, ya no vamos a tomar la temperatura, ¿sí? Ya se está superando esta situación. Confiamos en que usted es una persona responsable, no solo que se haya vacunado, sino que también venga cuando se sienta bien, ¿sí? Y ya entra, entonces así entramos, ya no le robamos el tiempo. De todas maneras, mantenemos el gel ahí afuera para que si es que vino quizás en una unidad pública de transporte, ¿sí? Se ponga un poquito de gel, etcétera, etcétera. Entonces ya, así vamos a ser. Los porteros eran súper importantes como aquí lo son. Aquí no les llamábamos porteros, ahora les volvemos a llamar porteros. Aquí les llamábamos besadores oficiales. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque hay que recibir con cariño, pues. Entonces la gente que venga, a los hombrecitos, a las mujercitas, sí, sí. ¿Y cómo está? Que Dios le bendiga, bienvenidos, ¿no es cierto? Y la gente también que viene a veces circunspecta porque nosotros sabemos que, vea, detrás de una vida hay una historia, detrás de una vida hay situaciones que estamos afrontando. Y a veces venimos cabizbajos, ojituertos, boquimudos, en fin, ¿no es cierto? Pero cuando viene acá y le recibimos con alegría, con gozo, la persona también dice, qué bueno, no, me gusta venir a la iglesia. Que no es lo mismo que levantarme, ir a la panadería y el panadero amanecido más mal genio, que parece un baguette la cara de él, ¿no es cierto? Entonces,
tener esa coinonía, esa familiaridad que tiene que ser, que a uno le guste llegar a la iglesia, ¿no es cierto? Y con los que son un poquito más conocidos de confianza, hasta se les hace una bromita, alguna cosa, ¿no? Yo, por ejemplo, suelo tener una broma que ya no me sale otra, no me sale, no he tenido tiempo para la creatividad para otras. Alguien viene de pronto alguna persona viene vestida de color café. Le digo, hijo, si es de café, ¿cómo será de almuerzo? Ya, perfecto. Pero que se sienta feliz, que se sienta contento. Amén. Entonces, él restauró también el orden sacerdotal. ¿Sí? Puso a los levitas, a los sacerdotes, como tenían que ser, etcétera, etcétera. Y lo tercero que él hace para restablecer su comunión con Dios de él y del pueblo, porque él era el rey. Y el rey en esa época tenía no solo jurisdicción política, administrativa y económica, sino también espiritual. Es decir, sus asesores eran sacerdotes, sus asesores eran profetas, sus asesores eran gente de Dios. Si hoy nos hiciera caso el guide, ¿no? Si nos hiciera caso el guido, de rodearse de gente buena que le diga, ve, vos que eres Opus Dei, no hagas las cosas contrarias a la voluntad de Dios y guiarles a cada uno de nuestros gobernantes, ¿no es cierto? Pero bueno, no vamos a entrar en política porque nos trompeamos. Así que él restableció esto. Y digo, lo tercero que hizo es que celebró una Pascua, oiga, según los entendidos en la materia y en el conocimiento bíblico y de la historia, fue la segunda mejor Pascua que se haya celebrado por el pueblo israelita. La primera fue Salomón, en la que ofrecieron, vea, carneros, machos, cabrillos, bueno, ganado hasta más no poder, ¿no? Y Ezequías hizo eso. Lo curioso es que el pueblo estaba pobre. Todo el mundo estaba pobre. ¿Sí? Y sin embargo trajeron los sacrificios para ofrecer holocaustos, tanto así que los sacerdotes que se habían santificado para ofrecer los holocaustos no fueron suficientes. Entonces en ese momento cogen a unos levitas que no necesariamente eran sacerdotes para el holocausto, dice, vea, ustedes colaboren, ayuden, apoyen. Y Ezequías levanta una oración junto con sus asesores espirituales, dice, Dios mío, perdona que no se hayan santificado como corresponde, pero es tanto lo que hemos ofrecido a ti, Señor, que necesitamos ayuda. Y se mandaron una Pascua. Normalmente la fiesta era de 7 días. ¿Sabe qué pasó con este pueblo? Pobre, que decidió reincorporarse con Dios, y obviamente uno tiene que llegar con acción de gracias y con algo, con ofrenda delante de Dios. Que pasados los 7 días de la Pascua, de la fiesta de la Pascua, que así era, 7 días, pues resulta que viendo la acumulación de holocausto, la acumulación de sacrificio que habían traído, dijeron, rey, 7 días más. ¿Seguimos? Sí. ¿Paramos? No. Y siguieron 14 días de fiesta de Pascua. ¿Qué pasó con esto? Pues que el pueblo estuvo cogido de Dios. Pobres, debilitados, bajo amenaza de guerra, lo que sea, porque los asirios estaban ahí a punto, ¿no? Y de paso, los asirios ya habían venido conquistando a algunas naciones fuertes, entre esas, por ejemplo, Egipto, ¿sí? Ya les tenían con el pie en el cuello a los israelitas, a los del reino del norte, y estoy hablando de Ezequías, el rey del reino del sur, del reino de Judá, ¿sí? Entonces había una seria amenaza. Y concluye toda esta buena labor, esta predisposición de Ezequías para con el pueblo y para con Dios, obviamente, concluye así en el capítulo 31 que me voy a permitir dar lectura, y siempre que leemos la palabra de Dios con atención y con reverencia, concluye de esta manera. Capítulo 31, el último versículo, el 21. ¿Sí? Esto para contarle todo lo bueno y cómo se hacen las cosas, ¿no es cierto? Dice, en todo cuanto emprendió, estoy en Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo 21. Segunda de Crónicas, yo sé quienes anotan y se quedan así. Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo 21. Dice, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. ¿Sí? En todo lo que hizo respecto de la casa de Dios para él buscar su dirección, para relacionarle al pueblo con su Dios nuevamente, que vuelva a consagrarse, etcétera, etcétera. Dice que hizo todo de acuerdo con la ley y los mandamientos. Dice, buscó a su Dios, hizo todo de corazón y fue prosperado. Vea, esos 3 aspectitos, ¿no? Que son claves en nuestra vida, en todo en nuestra vida. Sí, vea, ¿pasamos problemas? Sí, pasamos problemas. Enfermedades,
conflictos sentimentales, económicos, rupturas de amistades, pérdidas de trabajo, tantas cosas que estamos expuestos. Solo Dios sabe cómo cada uno de nosotros llegamos aquí y gloria a Dios que llegamos acá, ¿no es cierto? Con problemas, a veces propios, a veces de seres queridos, a veces de personas cercanas, que también afligen nuestra vida porque no somos insensibles, ¿no es cierto? Tenemos sentimientos, tenemos amor para el prójimo, etcétera, etcétera, y llegamos, ¿no? Pero si uno, vea, busca de Dios, hace lo que hace de todo corazón, vamos a ser prosperados. Y cuando hablo de prosperidad no estoy hablando de que vamos a llegar a tener mucha plata, no, que Dios nos guarde de eso. Ya, y una vez le dijo, ya, que Dios nos guarde de eso. Estuve revisando sin querer, queriendo, todo lo que la Biblia habla respecto de los ricos. No quiero ser rico, quiero vivir cómodamente nada más, pero rico no quiero ser, porque es una amenaza. El rico está más cerca del infierno que del cielo, entonces yo no quiero. Ya, punto. No sé si usted dice, no, yo a pesar de eso, sí quiero, pastor, ser millonario y va a ver cuando traiga mi diezmo. El rico nunca trae en medio, el pobre es el que trae. Ay, perdón, la clase media. Porque ustedes no, nadie dice amén, no se identifica ni con el rico ni con el pobre. Entonces, la clase media es la que colabora. Está bien, me equivoqué. Hay que ver que soy ser humano también. Bueno, entonces digo, son esas clavecitas, ¿no? Ahora, todo bien con Ezequías, todo bien, ¿sí? Reparó la iglesia, las puertas, los muros, restituyó el orden sacerdotal, hizo una Pascua que, ¿para qué le cuento? 14 días de verdadera fiesta para Dios, todo perfecto, y aquí el corolario 31-21, Dios le prosperó. ¿Por qué? Porque buscó de Dios, porque hizo las cosas de corazón, y el resultado fue que fue prosperado. Y mire lo que dice ahora, capítulo 32, que vamos a leer igualmente con atención y con reverencia, del versículo 1 al versículo 8. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículos del 1 al 8. Dice así: después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos diciendo: esforzaos y animaos. No temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Amén. ¿No es cierto? ¿Cómo le denominé a esta prédica? Le denominé con una frase que yo lo dije hace cuántos años comenzando mi vida cristiana y lo he repetido por muchas ocasiones. Y hoy tengo la oportunidad de ponerle un nombre a esta prédica. Esta prédica se llama: no entiendo, pero tú eres Dios. No entiendo, pero tú eres Dios. ¿Cómo entiendo que Ezequías, teniendo un padre malo, él es un hombre bueno? ¿Cómo entiendo que siendo un hombre bueno, lo primero que hace es preocuparse de restablecer su relación y la relación del pueblo con Dios? ¿Cómo entiendo que restaura la iglesia, o el templo, perdón, restaura el orden sacerdotal, se manda una fiesta de holocausto impresionante, como Dios se lo merece, más de lo que estaba establecido en la ley? Y dice, y después de estas cosas le invade Sennacherib, que era rey de Asiria, es decir, le sitió y tenía toda la intención de tomar la ciudad y a todo el reino. ¿Cómo entiendo? Yo no entiendo. Vea, yo recuerdo que la primera vez que dije, a lo mejor fue la primera vez, no sé, o de las primeras veces, cuando yo mencioné esta frase,
Lo dije con lágrimas en nuestra iglesia, que era allá cuando teníamos una sola iglesia, allá en la Orellana y Coruña, ¿sí? Comencé a caminar con Dios, haciendo las cosas bien, siempre orgulloso de ser cristiano, jamás camuflándome, no, para nada. Sí, hasta el día de hoy, hasta el día de mi muerte, quiero que así sea, que mi mayor carta de presentación y mi orgullo sea ser cristiano, ¿sí? Por esas épocas el pastor comenzó ya a tomarme en cuenta en una que otra cosa y me hacía sentir siervo de Dios. Yo era el hombre más feliz de la vida, creizote, ¿no? Orgulloso de ser un siervo de Dios. Me hacía algunos encargos, etcétera, etcétera. Y comencé a compartir la palabra de Dios en la institución para la que yo trabajaba. Me reunía los miércoles a la hora del almuerzo. Ese día miércoles yo ayunaba. También las personas que conmigo se congregaban ayunaban y nos metíamos en una oficina, en otra oficina, en el campamento de al frente, lo que sea. Y teníamos ahí un tiempito de oración y luego yo les compartía la palabra. Comienzo a hacer todo eso. Y mi esposa se enferma terriblemente con cálculos de la vesícula. Yo no tenía un medio. No sabe cuántos meses nos tocó esperar mi pobre esposa apunte inyección y apunte medicación, sosteniéndonos hasta conseguir un poco de plata para sanarla, para que le operen. Cuando ya parecía que se abría la posibilidad de operar, siendo hospital público, el Hospital del Sur, me dijeron que tenía que pagar no sé cuántos miles de sucres en aquel entonces. Reúno, consigo, pedí prestado, ¿yo qué habré hecho? ¿Sí? Llevo el dinero, ingresa mi esposa para ser operada, ¿sí? Paro de hospitales, porque pasaba lo que está pasando hoy, no había medicación, se postergaban las cirugías, o sea, terrible, terrible la situación. Y ahí le pregunté a Dios, le digo, Señor, no entiendo, trato de consagrarme a ti, trato de hacer las cosas correctamente, me esfuerzo y voy a la iglesia no solo el domingo, sino entre semana, en esas épocas, qué carro ni qué nada. La iglesia, le digo, era en la Orellana y Coruña. Yo vivía en la Villaflora y no me hacía problema de salir 7:30 de la noche de la Orellana y Coruña y salir a coger un bus para regresar. Cero problema, entregado a Dios. Comienzo a compartir en mi institución, a pesar de no digo persecución que había, pero sí, había mucha gente que no le gustaba que yo predique la palabra ahí y me decían que estoy haciendo proselitismo religioso, pero era mi hora de lunch. Era mi hora de lunch, no me estaba yendo contra la autoridad. Y con todo eso, se enferma mi mujer. Y se enferma súper grave. Y yo ya tenía mis 2 hijos. Entonces ahí le dije a Dios esto, no, Señor, no entiendo, pero tú eres Dios. O sea, que yo entienda, no entienda lo que me está pasando a pesar de, eso no le quita la divinidad, la deidad, el poder a mi Dios. Ahora, Él sabrá por qué no. Él sabrá por qué. Nosotros lo que necesitamos es saber manejarnos frente a la situación. Saber qué hacer. Y creo que estos 8 versículos del capítulo 32 nos dan una clara muestra y nos orientan en este sentido. ¿Qué es lo primero que él hizo? En el versículo 3 del capítulo 32, que ya lo leímos, dice, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. ¿Cuál es este primer punto? Este primer punto es que ellos armaron una estrategia. Armaron una estrategia. Es decir, vea, cuando tenemos problemas de cualquier índole, lo menos que uno puede hacer es decir, ¿y ahora? O sea, yo sí digo, no entiendo, pero tú eres Dios. Algo tendrás que hacer. Por último, si lo que quieres es destruirme, pero en tus manos, Señor. Que la vasija se rompa, pero en las manos del alfarero. ¿Sí? Pero tampoco puedo quedarme ahí, pues. Tengo que armar una estrategia, tengo que saber qué hago. Sí, reunirme, pedirle a Dios dirección, molestarle, como dicen muchas personas, al pastor. No es molestia. Cuando el pastor viene a hablar con él, vea, pastor, tengo este problema, disculpará la molestia. No es molestia, es mi trabajo, más bien tiene que ser, vea, pastor, trabaje. Amén. Ahora, el problema es que quieren trabajar conmigo 2, 3 personas a la vez, entonces por eso tengo que hacer citas. Porque todos quieren ser pastor. El domingo a las 8 de la mañana una cita. No puedo, a las 8 estoy predicando. ¿Usted cree que no hay quien pida así? Sí, sí hay quien pida así. Pero bueno, entonces hay que armar una estrategia. Él dijo, vea, hagamos una cosa. Vamos a cerrar, vamos a cegar, ¿sí? El agua que abastece a Jerusalén, porque si van a tomar Jerusalén y entran sus ejércitos que vienen cansados desde bien al norte, que era Siria, entonces vienen cansados, lo primero que van a querer es recuperar sus fuerzas y para eso van a querer agua. No les damos agua.
pilas, vivo, asando pelito, y eso es lo que hay que hacer, ¿no es cierto? Armar una estrategia frente al problema. El problema es una enfermedad, el problema es carencia económica, el problema es, vea, si el problema es sentimental, hay que armar estrategia. No piense que poniendo cara de pan de atés para que me perdone de la gran tontera que hice. Hay que armar estrategia, pues, ¿no es cierto? Qué sé yo, comenzar a mandarle mensajitos cariñosos, qué sé yo, ganarme la voluntad. Y digo, de aquí en adelante yo voy a lavar los platos toda la vida. ¿Sí? O yo me voy a anticipar y si veo que ella ya está poniendo el planchador, yo me pongo ahí para planchar. O sea, vivo asando pelito. Amén. Porque además hay un grave problema, ¿no? El grave problema es que cuando uno está afrontando dificultades, adversidades, cuando los asirios nos rodean, ¿sí? Cuando los problemas nos rodean y con el propósito de invadir nuestras vías y acabar con nuestro corazón, el quedarse quieto es la peor recomendación. Yo sí, vea, si es que puedo, hago deporte, lo que quiera, pero estoy activo. Porque si no, a uno le gana la tristeza y termina en depresión. Y eso es lo menos que nos puede pasar cuando estamos enfrentando problemas. Amén. Entonces, primer aspecto, armar una estrategia. ¿Sí? Y él dijo, vamos a cegar las fuentes para que cuando ellos vengan no encuentren agua y declinen o pasen de largo y no se queden en la ciudad, porque la ciudad importante del reino de Judá era su capital, Jerusalén. Y la importancia tenía por dos razones. Una, porque ahí estaba el templo y también estaba el centro político, ¿sí? Y la otra, porque Jerusalén es la ciudad que Dios había escogido para ahí poner su nombre. Entonces, perdido Jerusalén, perdido todo. ¿Sí? Entonces decían, no vamos a permitir que tomen a Jerusalén. Primer aspecto, armar una estrategia. Segundo aspecto, versículo 4. Dice, entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y los arroyos que corrían a través del territorio, diciendo, ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? ¿Sí? La estrategia fue, ceguemos. La segunda, ¿sabe cuál es? Tomar acción. O sea, no dice, esto está de hacer. Sí, eso está de hacer. Ya, para hacer no. Claro, sí, para hacer. Sí, si no, es buena idea hacer eso. Pero ya haga. Ya tome acción. Vea, lo que pasa es que mi marido está sacando una boleta de auxilio a la víctima. ¿Sí? ¿Y qué implica eso? Que no puede acercarse, que mantenga la distancia. Sí, eso está de hacer. Sí, no, sí, sería bueno. Sí, para que aprenda, para que tenga una lección, sí. Pero ya. O sea, tome acción. Porque después, si uno no toma acción inmediata, dice, ¿y si ya no puede venir a la casa? ¿Y a dónde va a ir? Hijo, y si después se pone más bravo, le mandamos con la policía más veces hasta que se le quite la braveza. Pastor, ¿usted está hablando? Por supuesto que yo estoy hablando. Y está de hacer, pero ya, antes de que comience a arrepentirse. Imagínense, toma consejo con los principales, Ezequías, ¿sí? Dice, está de hacer esto, buena idea, ¿sí? Y si no hace la acción, si no toma la acción inmediatamente, o mejor, eso de o mejor yo me sé de memoria, ¿sí? O mejor está de... No, ya, ¿sí? Que el guambra está mal criado, hagamos una estrategia, ¿sí? Quitemos del celular. Pero si el celular está impregnado a él, ¿sí? Le operamos, le cortamos la mano al guambra. Pero ya, no, eso no. ¿Sí? Ustedes saben qué es en serio y qué es en broma, menos mal me conocen, ¿sí? Entonces, no hay cómo cortarle el celular, pero sí hay cómo cortarle el plan. Es una estrategia, ¿o no? Y él que se ponga prepago, pero le va a costar. Y si él tiene para ponerse prepago, ¿no es cierto? Y le va a costar. La estrategia que implique, le quito el plan y le reduzco la ayuda. Eso se llama estrategia. Pero ya. Y así uno tiene que buscar la estrategia, ¿no es cierto? Con la guambra voluntariosa, con el guambra majadero, con el marido malo, con la que se pasa metida en redes sociales y no cocina rápido, ¿no es cierto? Porque pasa chismeando ahí metida en redes sociales. Para todos hay estrategia, para todos hay. Amén. ¿Sí? Pero hay que ver qué se puede hacer. Entonces, primero, armar una estrategia
y luego pues tomar la acción, ¿sí? El tercer aspecto en el versículo 5 dice lo siguiente, este es el más importante de todos. Sin este punto tercero, son 4 nada más, sin este punto tercero no sirve para nada el resto, no sirve para nada. Y dice así, versículo 5, después con ánimo resuelto edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera, fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos. Este se llama, como lo dice ahí, tener ánimo resuelto. Vea, no declinar, no declinar. Yo suelo decir así, si yo ya decido hacer tal cosa frente a una situación que me obliga a tomar una decisión, ¿no es cierto? Tengo que hacer una estrategia, tengo que poner por acción y tengo que mantenerme firme en eso, pues a tener ánimo resuelto. Porque si no tengo ánimo resuelto, decían antes, no sé si las juventudes hoy habrán escuchado esa palabra, decían antes, enclenque. Así era, ¿no? Enclenque. Después de enclenque, se le dice que haga tal cosa, que quede pasando estos ladrillos allá. Pasa 2, dice ya, ahí quedó. Enclenque, inútil, bueno para nada. ¿No es cierto? No, hay que tener ánimo resuelto. Ya me metí, lo hago. Voy a tener tropiezos, voy a tener dificultades, claro que voy a tener problemas, pero el ánimo resuelto hace que yo persista, que siga, ahí estoy, ¿no es cierto? No estoy con trabajo, estoy complicado y por ahí, orándole a Dios, me vino una estrategia, digo, ¿qué tal si le invitamos a almorzar al fulanito? Sí, porque él nos puede ayudar a conseguir un trabajo o él mismo nos puede dar trabajo, ya, pero cocine, tome acción, ¿sí? Y una vez que ya esté listo todo, antes de cocinar, invítele, para ver si es que tiene tiempo el día que usted le va a invitar. No va a decir que, ya, mañana le invitamos, le llama así, estoy en Nueva York. Entonces, primero invítele, confirme la asistencia y haga. Y ya cuando llegue el almuerzo no le diga, ¿y cómo le va a ver? Dice, ahí pues complicados, no está difícil la situación, ¿sí? Y nunca llega a decirle nada, porque el otro más bien le comienza a contar sus problemas. El ánimo de resuelto dice, verá, le invitamos porque le estábamos extrañando, pero el segundo motivo por que le invitamos es porque queremos que nos ayude, ¿sí? Usted puede ayudarnos para conseguir trabajo o recomendarnos con alguna cosa. Vivo, directo, claro, ánimo resuelto. El ánimo de resuelto de él, ¿sí? ¿Sabe a qué le llevó? A hacer otro muro. Un muro adelante, dice que edificó. ¿Por qué? Porque los invasores venían, ¿sí? Y trataban de tumbar el muro para tomar la ciudad. Y tumbar el muro era un trabajo súper esforzado. Muchos de los soldados terminaban agotados. Entonces, él acababa en un muro, ¿sí? Cuando pensaban que podían entrar, ¡pac!, se encontraban con el otro. Entonces, le dijo, es estrategia, Gil, ¿no es cierto? Entonces, así tiene que ser, así tenemos que actuar, ¿sí? Con la estrategia, pero con un ánimo resuelto también. Tomar acción y con un ánimo resuelto. El ánimo resuelto no va a permitir que nuestro ánimo decaiga, ¿no es cierto? Sí, que sí, chuta de gana me metí. Y ya me metí hasta el fondo, hasta el último. Ya me metí, ya. Lo peor que puede pasar es que me muera. Igual, de algo hay que morir en esta vida, ¿sí? Así que le voy a meter ahí todas las ganas, con ánimo resuelto. El ánimo resuelto va a impedir que nosotros caigamos o que el estrés que lo vamos a tener mientras enfrentamos la batalla o nos preparamos a enfrentar la batalla, pues no acabe con nuestras vidas, ¿sí? Hay veces que uno pierde las batallas de la vida, ¿sí? Porque uno termina declinando, y declinar jamás, pues, retroceder nunca, rendirse jamás, para atrás ni para tomar impulso. ¿Cuántos dicen amén? Ya, entonces, ánimo resuelto, ponerle todas las ganas. Ya decidí hacer esto voy a hacer. Puede ser que tenga tropiezos, pero ese es el objetivo y en pos de eso voy. No voy a permitir que los asirios entren a Jerusalén. Voy a hacer todo lo que se me alcance, pero los asirios, le juro, aunque dice la Biblia que no tenemos que jurar, ¿no es cierto? Pero me comprometo a que los asirios no entren. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance. Ánimo resuelto, eso me va a meter a mí con ganas. Habrán noches que me acueste cansado, agobiado, preocupado, porque las cosas parece que no están saliendo en esa dirección, pero ánimo resuelto. Una de las recomendaciones cuando uno tiene problemas de salud, por ejemplo, es cuando el médico le dice, vea, la clave de todo esto es la terapia de recuperación. Tengo que hacer, pues. Me duele, no importa, porque si el médico, que es el que sabe, me dice que la clave es la terapia de rehabilitación, pues es la que tengo que hacer. Ánimo resuelto. Hoy no voy. Es que hoy me amaneció doliendo. Es que está mucho frío. Es que.
Es que no quiere que las cosas salgan bien. Es que no quiere ser más que vencedor. Es que no quiere que Dios se glorifique. No quiere tener paz. Entonces haga las cosas, pero hágalos con ánimo resuelto. ¿Aló? Cuarto punto. El cuarto punto, que todavía no es para que se preparen los hermanos de la alabanza, porque hay uno más, es que Ezequías, con la responsabilidad bien grande que él tenía, era el rey, y había una seria amenaza. Los del reino de Israel, los del reino del norte, ya habían sido tomados, habían sido llevados cautivos por los asirios, de tal manera que no era broma lo que estaba pasando. Y Ezequías hace lo siguiente, versículo 7 de nuestra porción oficial, 32:7 dice: Él les habló, y les habló al corazón, no solo a la mente, porque cuando uno habla a la mente le responde. No, cuando uno dice, sí, vamos a vencerles, y la mente le responde, pero ellos son más. ¿No? Y uno dice, yo creo que sí podemos hacerle frente, y la mente dice, ¿y si pierdes? ¿Y si este intento que estás queriendo hacer con ánimo resuelto no te sale bien? ¿Y si, hijo? Y eso es terrible. Y perdóneme, a todos nos ha pasado que frente a una circunstancia, una dificultad, uno no quiere ver las posibilidades de derrota que tenga frente a la circunstancia. Uno no quiere ver, pero están ahí. Y las oportunidades de derrota están diciendo, hola, yo también soy una opción, también te puede salir mal, puedes fracasar, por más que el pastor te haya dicho que debes tener una estrategia, por más que el pastor te haya dicho a través de la palabra de Dios, obviamente, que debes tomar una acción, y por más que salgas ahorita después del culto, vas a salir, pero hinchado por el ánimo resuelto, sí, ¿y si te va mal? Entonces, es necesario, digo, no hablar ni con la mente ni a la mente, sino hablar con el corazón y al corazón. Ezequías se paró, reunió a todos los valientes, a todos los que tenían que tomar la acción en la plaza de la ciudad y les dijo, mis queridos compatriotas, queridos hermanos, familia de la fe, ustedes son los mismos que disfrutaron 14 días de sacrificios hace no mucho tiempo cuando hicimos la Pascua de nuestro Dios. ¿Sabe por qué hicimos la Pascua de nuestro Dios? Hicimos porque nuestro Dios liberó a nuestro pueblo de la esclavitud de Egipto y dijo, ¿cuántos dicen amén? Y todos hacían. Bueno, ellos eran un poco más forzados para decir amén. Y les hizo acuerdo que aquella gran fiesta de la Pascua, que era de 7 días y que terminó siendo de 14, la habían hecho porque estaban recordando, ¿sí?, la salida de sus antepasados de la esclavitud de Egipto y que salieron con mano fuerte y que salieron con brazo extendido y que salieron más que victoriosos y que salieron con mucha riqueza y que salieron por tierra seca y que fueron, o sea, dice, la fiestita de los 14 días, de los 7 que se convirtió en 14, esa fiestita era para recordar quién es nuestro Dios. Así que hoy les dice, versículo 7, esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, o sea, con él está la fuerza humana, pero con nosotros está Dios. Los otros dirán lo que sea. El miedo a veces nos atormenta y nos dice, no vas a poder, no vas a lograr, pero conmigo está Dios. Y no digo otra palabra porque la riego si es que digo la otra palabra que se decidió. No, tiene que ser bien parado. ¿Sabe cuál es este cuarto punto? Este cuarto punto es tener convicción de victoria. Tener convicción de victoria. Yo sé que Dios puede hacer. Los otros, yo me siento frente a los otros en desventaja. Mi humanidad me dice que no voy a lograr. Todas las circunstancias me muestran, sí, y los fracasos de otros me muestran que es así. Pero yo soy hijo de Dios. Y conmigo va a ser diferente. Con ellos está el brazo de carne, pero conmigo está Jehová de los ejércitos. Y Él va a hacer que venza la situación. Unos miraron como ustedes y otros miraron como ustedes. Unos se alegraron y dijeron, amén, cierto es Ezequías, verdad, nuestro Dios es nuestro Dios. Y le pusieron ganas. Y otros dijeron, para mí que el Ezequías, hijo, se está metiendo en Honduras. Para mí que el Ezequías se está metiendo en Honduras. Yo creo que Ezequías no estaba metiéndose en Honduras. ¿Sabe por qué? Porque él no dijo, con los asirios
está el brazo de carne, o sea, la fuerza humana, ¿sí? Y con ustedes estoy yo. Ahí sí se metían en Honduras. Ahí sí se le complicaba la vida a Ezequías. Él dijo, pero con nosotros está nuestro Dios. Si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Más son los que están con nosotros que los que están en el mundo. Con Dios soy mayoría. Punto, se acabó. Ya. El problema es grave. Y yo no he dicho que el problema no es grave. Jamás he venido a desmerecer el problema. ¿Sí? Nunca Ezequías, ni yo, ni nadie que sea un siervo de Dios va a decir, no, los asirios, tontera. No. Los asirios eran una terrible amenaza. Y usted lea los siguientes versículos, hasta antes del versículo 20. Y va a ver cómo estos sinvergüenzas de los asirios tenían gente que hablaba en el idioma propio de los judíos, ¿sí? Y en ese idioma les amedrentaban, se paraban en los muros, ¿sí? Y hacían escarnio, blasfemaban en contra de Dios, les decían, oiga, ninguno de los otros dioses de las otras naciones pudo librarles del rey Sennacherib. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que el Dios de ustedes les va a librar? Están locos. Dice, ese Dios va a rendirse ante Sennacherib. ¿Sabe qué hicieron? Y discúlpeme que tenga que mencionarlo esto, ¿sí? Se pararon en el muro y les orinaron. Los asirios. Les orinaron, se pararon ahí. ¿Qué tal? ¿Qué amenaza? ¿Qué blasfemos? ¿Qué atrevidos? ¿Qué grotesco es el problema que a veces ataca al cristiano? Pero mi Dios puede más que eso. ¿Sabe qué hizo? Ahora sí estoy terminando. Versículo 20 del mismo capítulo 32. Con atención y con reverencia. Dice, mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, con D minúscula obviamente, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Ese es el Dios que le predico. Ese es el Dios que le predico. Que a uno le vean en angustia, que uno no entiende, pero Dios es Dios. No entiendo por qué, si estoy haciendo bien las cosas, Señor, si me estoy comprometiendo, si hice un pacto contigo, si estoy cumpliendo mi responsabilidad, no entiendo, pero yo sé que tú eres Dios. ¿Y sabe qué? La parte de no entiendo es la mía, y la parte de que Él es Dios es de Dios. Porque ¿sabe qué hizo Él? Mirando la condición, la predisposición, mirando que ellos no se quedaron de brazos cruzados, sino que armaron una estrategia, que comenzaron a tomar acción, que mantuvieron un ánimo resuelto y que tuvieron convicción no en sus propias fuerzas, no en sus propias capacidades, sino en las de Dios. Entonces Dios dijo, tranquilo, mijo, tranquila, mija, yo sé con cuál problema viniste tú hoy en la mañana. Yo sé tus problemas, tus dificultades, tus tristezas, tus angustias, y sé también que te ha atormentado tu debilidad, pero aquí va el fuerte de Israel, que soy yo, Jehová de los ejércitos, y mandó un ángel. Uno mandó, uno. Sí, no mandó un ejército de ángeles, uno. Y ese uno cogió, acabó con todo el campamento de Sennacherib. Acabó con todos los que eran hechos, los valientes, el que se había parado en el muro a hacer semejante blasfemia, todos los que... Acabó con todos Dios. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos un Dios que vive, un Dios que reina, un Dios que responde. La clave está ahí en el versículo 20. Dice que tanto Ezequías como el profeta Isaías, que era el profeta de aquella época de parte de Dios, oraron y clamaron al cielo. Oremos y clamemos hasta ver la respuesta, y una respuesta de total victoria. Porque yo sé que Dios es por nosotros, y si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Dios bendiga poderosamente sus vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén. Te recordamos nuestras actividades. Seguimos en oración todos los días a partir de las 9 de la noche. El jueves 21 de octubre nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión. Madres unidas para orar todos los sábados a las 7 de la mañana. Reunión de universitarios y profesionales sábado 23 de octubre a las 5 de la tarde. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana
o acercarte a las oficinas de la iglesia. Gracias por acompañarnos.